Quisiera leerles unos versículos del capítulo 5 de Mateo que dicen así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todas esas palabras el Señor Jesucristo las pronunció desde aquí. Después vendría lo de vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, etcétera, etcétera. Es como una especie de constitución del reino de los cielos. El concepto reino de los cielos entra con el Evangelio, entra con el mensaje de Jesús. Dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es una de las primeras palabras del Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto al tema de las bienaventuranzas, me gustaría comentarles que en la Biblia no tenemos prácticamente una descripción física del Señor Jesucristo. Cada uno se lo imagina de una forma diferente, ¿no? Unos se lo imaginan alto, con barba, con pelo largo, otros se lo imaginan de otra forma. Realmente la Biblia no pierde el tiempo diciéndonos cómo era, ¿no? Total, ¿qué más da? Eso no es realmente lo importante. Pero sin embargo la Biblia sí dedica mucho tiempo, de una forma directa o indirecta, a describirnos cómo era. Cómo actuaba, cómo hablaba, cómo reaccionaba ante la presión, ante la crítica, ante las calumnias, ante los insultos, etcétera, etcétera. Y en cierto sentido, las bienaventuranzas, como yo las llamo, son una radiografía de su carácter, de cómo era él realmente. Las bienaventuranzas nos hablan de sensibilidad, nos hablan de misericordia, nos hablan de un carácter totalmente controlado por el Espíritu Santo. Se ha hecho muchísimo énfasis a lo largo de la historia sobre el tema de los dones del Espíritu, ¿no? Pero sin embargo a veces se habla muy poco acerca del carácter del creyente que se describe en Gálatas capítulo 5, versos 22-23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todas esas características que se tienen que ir manifestando cada vez más y más en la vida de cualquier creyente, en la vida de cualquier persona que dice que ha tenido un encuentro, una experiencia personal con el Señor Jesucristo, ¿no? Y en las bienaventuranzas vemos cómo Él describe su esencia, cómo Él describe su naturaleza, su carácter. Siempre he dicho que el carácter es algo que nos va a perseguir toda la vida. O lo controlamos o nos termina controlando a nosotros, ¿verdad? O lo ponemos al servicio del Señor, o el carácter nos pondrá como esclavos al servicio de la corriente de este mundo, ¿verdad? Por eso este lugar es tan importante, porque aquí vemos cómo el Señor da una serie de instrucciones acerca de cómo tiene que ser nuestra conducta. Habla de nuestro testimonio público, por eso nos compara con la sal, un elemento tan importante y tan necesario en aquella época para poder conservar los alimentos, las carnes, los pescados, etc. Nos habla acerca de la luz, ¿verdad? Dice que nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, sino que la pone encima para que alumbre a todos los que están en la casa. Nos habla del perdón, nos habla de la oración. Bueno, ahí aparece también el famoso Padre Nuestro, ¿no? Donde nos da una oración base, una oración modelo, sobre la cual podemos construir y edificar nuestras oraciones. Nos habla acerca del perdón también, nos habla acerca de cosas que podemos pedir, nuestras necesidades materiales, cómo el Señor las va a suplir cada día de nuestra vida, cómo tenemos que perdonar para recibir perdón, etcétera, etcétera. Nos habla acerca de las relaciones en la familia. Es decir, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo es algo realmente extraordinario. Nosotros lo leemos, podemos aprendernos esos capítulos, pero imagínense lo que tuvo que ser en aquella época para sus discípulos y para toda la multitud, que dice que había una multitud, escuchar por primera vez en la historia estas palabras. Tuvieron que ser algo realmente impactante, porque nunca jamás nadie en la historia
ningún profeta del Antiguo Testamento, nadie había enseñado con tal profundidad estos principios sobre los cuales se va a edificar el reino de Dios. Para entender un poquito esto del reino de Dios, es interesante porque incluso en el Padre Nuestro, Él dice que tenemos que pedir, venga tu reino a nosotros. En el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre y los colocó en aquel lugar extraordinario, de una armonía y de una perfección absoluta, ellos estaban bajo el gobierno, bajo la cobertura, bajo la protección del Creador. Pero por cosas que todos sabemos, ellos se desconectaron de Dios, quedaron, por así decirlo, como un barco a la deriva, salieron del gobierno de Dios, prefirieron escuchar y aceptar y creer a las mentiras del diablo, a lo que él les ofrecía, que al final resulta que era todo mentira, que a lo que el Señor les había prometido y les había dicho que no hicieran. Entonces, a lo largo de la historia de lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, pues Dios tratando de enseñarle al hombre cómo puede volver a recuperar esa comunión, cómo puede volver a obtener esa relación que tuvo en un principio, pero que por consecuencia del pecado y la desobediencia la perdieron. Entonces, les dio la ley, les dio los sacrificios, les dio tantas y tantas lecciones y tantas posibilidades de que el hombre pudiera volver otra vez a conectarse con Dios, pero es a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es a través de Él como el camino, como el puente, como el nexo que vuelve a unir al hombre con Dios, que el hombre puede volver a recuperar y muchísimo más esa comunión que tuvo en el jardín del Edén y que perdió. Pero no solamente el Señor Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados, cosa que ya ha sucedido. Si solamente ese fuera el objetivo, ya nos hubiéramos ido con Él, ya somos convertidos, somos salvos, nos vamos con el Señor. ¿Por qué nos ha dejado en este mundo? ¿Por qué nos ha dejado un tiempo? Bueno, no solamente para alcanzar y para evangelizar a otras personas y llevarlas a los pies de Cristo, sino para que nosotros podamos ser esa luz, ¿verdad? Esa sal que marque una diferencia y podamos llegar a parecernos lo más posible a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Porque humanamente es imposible. Bueno, a través del Sermón del Monte nosotros podemos ver cómo el hombre puede volver a recuperar ese carácter, ese vocabulario, ¿verdad? Esas características que tienen que notarse con el paso del tiempo en nuestra vida. La palabra de Dios a través de la pluma de Juan dice que el que está en Dios, el que ha conocido a Dios, no practica el pecado, no habla de no cometer pecado, eso es algo casi inevitable. Habla de no practicar el pecado, es decir, no seguir en la misma línea de desobediencia, de desorden, ¿verdad? De soberbia, de orgullo que llevábamos antes de conocerlo a Él. Entonces el Sermón del Monte nos pone encima de la mesa el diseño de vida que Dios tiene para nosotros, un modelo de vida completamente antagónico, completamente opuesto al sistema del mundo, donde el que me critica, yo lo critico, el que me insulta, yo lo insulto, es la ley del más fuerte, ¿verdad? Como una especie de selva, pero sin embargo el Señor nos enseña otro modelo de vida, otro estilo de vida diferente. ¿Sí? Ya no existe la excusa de decir, bueno, yo siempre he sido así, esto fue lo que a mí me enseñaron mis padres, así se comportó mi padre, mi abuelo, mi familia, la característica fue esta. Bueno, todo eso está bien, son excusas que a veces presentamos, pero en el fondo lo que tenemos que hacer es adaptarnos al Señor Jesús, y no que el Señor Jesús pretendamos adaptarlo a nuestra forma de vivir, ¿no? Porque si no sería un auténtico caos, una auténtica anarquía espiritualmente hablando, ¿no? Entonces todas y cada una de las áreas de nuestra vida tienen que ser impregnadas con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que a Él cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, sino que encomendaba todo al Padre. Había a veces una resignación, a veces una respuesta completamente diferente a lo que la gente esperaba de Él. Y eso fue lo que le impactó a la gente. Y eso fue realmente lo que, en cierto sentido, a mí también me movió a ir por primera vez a una iglesia, cosa que en absoluto me interesaba, sino que vi un ejemplo, vi un testimonio, vi un cambio en la vida de mi padre, y eso fue lo que puso en mí una curiosidad por ir a un lugar donde, bueno, él había entrado de una manera y había salido de otra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente impacta a la sociedad, y eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Porque la iglesia no solamente está en este mundo para gozarse y para cantarle al Señor, sino está en este mundo para ser un botón de muestra de que se puede hablar diferente, se puede vivir diferente, y el Señor ha restaurado todas y cada una de las áreas de nuestra vida.
Permítame ponerles un ejemplo también de un evangelio, en este caso de Juan, en el capítulo 11, y aquí vemos el cambio instantáneo y el cambio progresivo que se va dando en la vida de cualquier creyente, o debe de darse en la vida de cualquier creyente. Cuando el Señor Jesucristo es llamado por las hermanas de Lázaro para que vaya a sanarlo porque está gravemente enfermo, la palabra del Señor nos dice que, bueno, que Él llegó 4 días después. Humanamente hablando, ya no había ninguna posibilidad de que se produjera un milagro, pero el Señor nunca llega tarde, lo sabemos, ¿sí? El Señor llega, bueno, le ponen una serie de trabas, una serie de impedimentos, como que es demasiado tarde, que mi hermano hiede, etcétera, etcétera, pero definitivamente al final va al cementerio y llama a Lázaro, y Lázaro vuelve a recuperar la vida física, ¿no? Sale de la tumba, pero antes de irse el Señor, ya Lázaro ya no está muerto, ya está vivo, antes de irse al Señor, si ustedes se dan cuenta, el Señor les dice a los que se quedaron allí, Él no lo hizo, podía haberlo hecho, pero era los que estaban allí, desatadlo y dejadlo ir. Si Lázaro no podía caminar, Lázaro no salió caminando, Dios salió dando saltitos como los canguros, porque estaba con aquellas sábanas, con aquellas cosas que se les ponía, ¿verdad? Y le impedían caminar. Tenía nueva vida, vida nueva. Claro, recién acababa de resucitar, pero no podía caminar. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. La vida nueva, el cambio, el perdón de pecados es instantáneo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hizo nada, no dio diezmo, no dio ofrenda, ni siquiera se bautizó, pero esa salvación es instantánea, no es algo progresivo. No es que Dios me perdone unos pecados hoy, vente la semana que viene y hablamos y te perdono otros cuantos y así poco a poco te voy salvando, ¿no? Ya tengo salvado el brazo, pero me falta la pierna. No, es algo instantáneo. Pero el cambio es progresivo y nos lleva toda la vida. ¿Por qué hay algunas personas que van cambiando, van creciendo, madurando más que otras? Bueno, también depende de la actitud. Hay personas que se niegan, se resisten a que el Señor quite o cambie ciertas y determinadas áreas de su vida. Entonces tú dices, esta mujer o este hombre lleva 20 años en el Evangelio y siempre tiene este problema con el carácter, siempre tiene este problema con el orgullo, le cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque no le ha permitido al Señor entrar en ciertas áreas de su vida. ¿Es cristiano? Sí. ¿Lo vamos a encontrar en el cielo? Bueno, sí, ahí también estaremos. Pero lo que está bien claro es que en esta tierra estamos para que, como dice la Biblia, hierro con hierro se aguza. Entonces, cuando en la Biblia, en la Reina Valera, encontramos que Dios le puso a Adán ayuda idónea, realmente no dice eso, sino dice exactamente, que es ayuda opuesta, en contra, ayuda contraria, ¿verdad? Es decir, no busques siempre al que te va a reír la gracia en todo. Si Dios pondrá a tu lado, a tu opuesto, para tratarte, tanto Él a ti como tú a ella, ¿no? No busques solamente personas que te digan a todo que sí y que no se atrevan a decirte eso está mal, porque te van a malcriar. El niño consentido avergonzará a su padre y a su madre, dice la Biblia, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender es que Dios pondrá en nuestro camino situaciones, personas opuestas a nosotros, para que nos demos cuenta de que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas y cambiadas. Y a veces en la iglesia, en esa agencia de salvación, como yo lo llamo, es el lugar donde el Señor trata con nuestra vida. Cosas que a lo mejor en nuestro hogar nos enseñaron, no se practicaron. Es en la iglesia, el taller del alma, donde Dios cambia nuestro carácter, donde Dios cambia nuestra vida. Y hay personas que se resisten, hay personas que son herméticas. Hay gente que te deja llegar hasta un cierto punto de su vida, pero en cuanto tocas aquello que le hicieron, aquello que le dijeron, como que se resisten. Y por eso a veces hay gente que cambia más rápido, algunos que otros. Pero el Sermón del Monte es la base y es el espejo donde nos tenemos que mirar. Y ahí no hay excusas que valgan. La palabra de Dios dice que es como un espejo. Y en ese espejo vemos la realidad. Decimos que el espejo me hace gorda, ¿no? El espejo me hace feo, el espejo me hace bajito, el espejo me sacó con muchas arrugas. Es decir, hijo, el espejo refleja lo que pones delante, ni más ni menos, ¿no? Como la cámara, no, sáqueme bien, hermana. La cámara no hace milagro, hermana. Yo saco la foto y usted pone el resto, ¿qué quiere que le diga, no? Entonces, la palabra de Dios te la pone delante y dice, uy, qué rebelde que soy. Amigo, es que eres rebelde, no hay vuelta de hoja, ¿no?
Entonces, el Señor dio las enseñanzas, dio los principios, dio los mandamientos, nos dice, yo quiero que ustedes sean así, 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 mansos, no mensos, que es diferente. El manso es el que se deja moldear, bienaventurados los que se dejan moldear como el barro en las manos del alfarero. No es el barro el que le dice al alfarero la forma que tiene que sacar, sino es el alfarero el que decide hacerle así, hacerle asado, ¿verdad? Ok, entonces en el sentido espiritual pasa lo mismo. Es el Señor el que le tiene que dar forma a nuestra vida. Y hay un modelo, ese modelo es Cristo. Nosotros tenemos que parecernos a Él y no Él a nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, es un proceso largo, toda la vida, hay un carácter, hay un trasfondo, hay una idiosincrasia, hay tantos factores que a veces frenan esa transformación que el Señor quiere hacer en nuestra vida, pero en eso estamos, amén, hermanos, en eso estamos. Y tenemos que pedirle al Señor, transfórmame, cámbiame, moldéame. Y bueno, esto es el proceso que el Señor lleva durante toda nuestra vida. Bienaventurados los de limpio corazón, los que no tienen su corazón dividido, ¿verdad? Los que saben lo que quieren, que tienen puesta su mirada y su confianza en el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, ¿sí? Los que tratan a los demás como el Señor nos trató a nosotros. ¿Qué es misericordia? Tratar a los demás, ¿verdad? Como nos trató el Señor a nosotros, mucho mejor de lo que nos merecíamos, evidentemente. También dice, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia, ¿no? No porque hayamos robado un banco y somos pobrecitos, sino por la justicia divina, ¿no? Somos calumniados, cuestionados, criticados por hacer las cosas decentemente y con orden delante del Señor. A veces hay un precio que pagar, no todo es jiji, jaja y gloria a Dios y aleluya, sino a veces hay un precio. El Evangelio no solamente es reír y gozar, a veces llorar también, ¿eh? Y por eso dice, bienaventurados los que lloran. A mí me dijeron, mi padre me enseñó desde niño, los hombres no lloran. Y sin embargo yo me di cuenta que es todo lo contrario, los hombres también tienen que llorar y a veces más que las mujeres, ¿no? A veces somos cristianos de ojos muy secos. Nuestros ojos están muy secos y deberían estar más húmedos, más a menudo, ¿verdad? Es decir, la sensibilidad espiritual. El mundo nos hace insensibles, nos hace siempre estar en guardia, ¿no? Sin embargo, el Señor quiere que la sensibilidad no la perdamos, porque si perdemos la sensibilidad, escucharemos los mensajes, escucharemos los testimonios, escucharemos lo que el Señor está haciendo y nos vamos a quedar insensibles, como cuando se le echa el agua a un pato por encima, como que le resbala y no le penetra. No pierdas la sensibilidad. Es que si usted supiera lo que me hicieron, si usted supiera las injusticias por las cuales yo he tenido que pasar, mire, yo no necesito que usted me cuente su película. Yo lo único que sé es que a mi Señor Jesucristo, a Él sí lo trataron injustamente y Él no se merecía nada, pero su reacción, su forma de actuar frente a esa presión y frente a esas cosas fue realmente extraordinaria. Y así tenemos que ser, todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces yo les animo que si puede ser hoy, antes de irse a la cama, lean esos 3 capítulos. Tampoco es tan complicado leerlos, e incluso les animo hasta que los memoricen. No es tan complicado aprender 3 capítulos de la Biblia de memoria, ¿eh? Sinceramente, no es tan complicado. Capítulos 5, 6 y 7, usted empieza a repetirlos por la mañana, por la tarde, por la noche, le pregunta a su esposa, a ver, dime si lo digo bien, si me equivoqué de palabra, y eso le va a transformar la vida, porque la palabra desde adentro hace un cambio extraordinario. Es como una medicina. Usted pone la medicina, ¿verdad?, encima de la mesa, la medicina le puede curar. Si no entra esa medicina adentro no le va a hacer ningún efecto. La palabra de Dios no es un amuleto, no es una herradura, no es una pata de conejo, ¿no?, que me trae buena suerte. Es un objeto decorativo en la estantería, sino yo meto la palabra de Dios en mi interior y desde adentro el Señor me transforma, el Señor comienza a hacer cambios en mi vida. Y la gente dice, ¿qué le han hecho a este hombre? ¿Qué le han hecho a esta mujer? Bueno, no es lo que le han hecho, es lo que el Señor está haciendo en su vida. Y cuando dejamos que el Señor opere en nuestra vida, pues por eso Pablo decía a los filipenses, no estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. La obra ya comenzó, pero hay que perfeccionarla, hasta el día de Jesucristo. Le preguntaron una vez al famoso artista, pintor, escultor Miguel Ángel el italiano, ¿no? Le dijeron, ¿cómo es posible que tú seas capaz de hacer una figura tan extraordinaria, ¿no?, como la Piedad o el David, etcétera? ¿Cómo lo haces? Dice, bueno, yo veo la piedra y ya veo lo que hay dentro de la piedra. Lo único que tengo que hacer es quitarle lo que sobra. Así de fácil, ¿no?
El Señor sabe lo que nos sobra. No resistas al Señor. Él sabe que eso que estás haciendo, esa actitud que tienes, te sobra hace muchos años. Deja que el Señor te la quite. Te va a doler, sí, pero no te preocupes que el Señor, por cualquier cosa mala que te quite, siempre te va a traer alguna bendición, algún renuevo en tu vida. Así que, hermanos, esto es lo que yo les quería compartir en esta mañana. El Sermón del Monte es un mensaje extraordinario. Curioso que el pueblo de Israel desde una montaña también le dio mandamientos, instrucciones, principios, estatutos, la famosa Torá o la ley, y desde un monte el Señor Jesucristo extiende esa enseñanza, ¿verdad? Pero no solamente nos da enseñanzas, sino que nos dice cómo alcanzar esos objetivos. Porque yo te puedo decir, no hagas esto, no hagas lo otro, haz aquí, haz allá, pero ¿de dónde saco esa fuerza interior para poder cumplir la palabra? Bueno, ahora tenemos una gran ventaja. Y ahora que su mismo espíritu, escuchen esto es algo tremendo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que os fue dado. El mismo espíritu que moraba en la persona de Jesús, ahora lo ha enviado a nuestros corazones para que esa fuerza, ese poder, esa capacidad que humanamente hablando no tenemos ni tendremos nunca, pues podamos hacer las cosas que Él hacía, porque ahora Él mora en nosotros. Así que no hay excusa para no cambiar y para no parecernos cada día más al Señor. Oramos en esta mañana, ¿les parece, hermanos? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Denle gracias al Señor por esta mañana, por este privilegio de poder estar aquí. Ya tienes vida nueva, ya has nacido de nuevo, ya lo tienes en tu corazón. Ahora pidámosle al Señor, cámbianos, ayúdanos, Señor, transfórmanos, moldéanos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos unánimemente en esta mañana, ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos cada día a parecernos más y más a ti. Arranca, quita definitivamente de nuestras vidas lo que no te agrade, lo que no te dé honra y gloria, lo que te deje en mal lugar, Señor. Límpianos, transfórmanos, quita todas las ataduras, todas las costumbres, palabras, pensamientos, actitudes que no te glorifican a ti, ese polvo del camino que se ha pegado a nuestra alma y que nos ha impedido ese crecimiento, esa madurez que tú quieres ver en nosotros. Te damos gracias en esta mañana por estar en este lugar tan importante en la historia bíblica, en el ministerio tuyo, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todas y cada una de esas bienaventuranzas en nuestra vida, de tal manera, Señor, que cada día nos parezcamos más a ti. Gracias por este hermoso grupo, Señor. Gracias por la armonía, por el amor. Gracias por la protección que hemos sentido hasta este día, Señor. Gracias por Daniel y su vida y su familia. Bendícelo también a él, al conductor, a cada uno de nosotros. Y síguenos ayudando, Señor, a perfeccionarnos en la fe, a madurar en la fe, a tener una fe firme y robusta y estable en tu palabra. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra. Y en ese bendito y precioso nombre pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.